Acaba de terminar la tanda de penaltis en Bucarest. El campeón del mundo, Francia, está eliminado de la Eurocopa en los octavos de final. Ha perdido ante Suiza 5-4 en lanzamientos de penaltis después de un empate a 3 increíble cuando Francia, Ciro, ganaba el partido 3-1. Es la gran historia de la Eurocopa, es la gran decepción también el equipo de Didier Deschamps. Y si les pregunto quién no podía fallar el penal, sí, él fue el que falló el penal decisivo. Kylian Mbappé, en un gran lance de Jan Sommer. Pero a ver, esto pasó por muchas inflexiones a lo largo del partido. Suiza en verdad que fue una grata revelación desde el primer tiempo. La manera en la que hizo ver el ataque suizo a la defensa francesa, que el día de hoy echó mano de un futbolista que dejó muchísimo que desear en la persona del Lenglet, que se come el primer gol. Bril Embolo los trajo mal durante ese primer tiempo. Suiza en verdad que tuvo inclusive la gran oportunidad de ponerse 2-0 en el marcador. Fallan un penal en los primeros 15 minutos del segundo tiempo y ahí es donde Francia crece, le da la vuelta al partido, pero terminan dando una demostración también de recuperarse mentalmente los suizos y sacan adelante este resultado en tanda de penales. La sorpresa de esta Eurocopa con el penal fallado por Kylian Mbappé. Vamos a empezar a ir por distintos protagonistas. Evidentemente hay que ir por Mbappé, Andrés, porque es el que patea este último penal, el que lo termina fallando y el que ya para muchos acumulaba una Euro demasiado discreta para lo que se esperaba, por más que tiene una asistencia descomunal en el gol, el segundo de Benzema, el taconazo que le pone a Griezmann. ¿Cómo definimos lo de Mbappé en el torneo? Gris, ha sido un torneo bastante gris, porque incluso hoy hasta en el tiempo extra, cuando el partido estaba obviamente empatado y para definirse, él tiene una jugada donde está casi mano a mano por banda izquierda y le erra al arco. Es medio que se tuerce el tobillo. Es decir, en los momentos los ha tenido Mbappé para consolidarse como la gran figura, ha tenido las oportunidades y no ha sido un buen torneo para Mbappé. Esto no cambia que es y será un gran jugador, pero ha tenido un torneo bastante gris. Yo he llegado a pensar hoy, mirando el partido, que no sé si Neymar y la Ligue 1 le están haciendo mal a Mbappé. Que llega un momento que se siente muy cómodo al lado de Neymar, que se siente muy cómodo sin la disciplina que le conocemos a Neymar y que se siente muy cómodo sin tener la exigencia constante de una liga que no te permita dormirte un fin de semana. Eso creo que le empieza a pasar cierta factura a Mbappé. Y el otro que creo que va a ser muy señalado, Richard, tiene que ser Deschamps, porque no sé por qué de repente el cambio en la apuesta a la línea de 3, la presencia del Lenglet retratado, exhibido en el 1-0 de Seferovic, y a partir de ahí la necesidad de su equipo de tener que remar contracorriente. ¿Qué trató de hacer Deschamps? Deschamps trató de hacer un partido muy parecido a lo que había mostrado ya en la fase de grupos, un equipo bastante paciente de a ratos. Hoy con verse abajo en el marcador tras lo mal que va esa pelota aérea al Lenglet, trata de componer en el segundo tiempo con Coman, por ejemplo. Se veía mayor humanidad ofensiva, se veía más gente en terreno de los suizos merodeando el área, había más oportunidad de arrinconar. Sin embargo, se presenta aquella jugada del penal que bien ataja Hugo Lloris, y eso creo que en cierto modo le da esa vida a Francia. Después está el no saber manejar un resultado. El gol del empate es una pelota que le roban a Paul Pogba desde la mitad de la cancha. Francia no puede defender el resultado del 3-2 en aquel momento con la pelota en los pies. Francia no mostró ser un equipo de manejo de balón cuando estaba en una zona de confort, y eso le pasó factura, lo llevó hasta la tanda de penales, y una tanda de penales donde, bueno, sí, ha fallado el que menos esperábamos, el que sabemos el futuro le va a dar otras nuevas oportunidades, como Kylian Mbappé, pero hoy el chico tan joven que había ganado una Copa del Mundo, hoy es el responsable de fallar ese penal que deja a Francia fuera de todo, y un Didier Deschamps que creo yo, a partir de aquí ya hay que ir pensando en si su proceso va a poder tener mayor duración, si su proceso es bueno que se siga extendiendo. Francia no ha progresado en cuanto a la vocación de fútbol ofensivo con los jugadores que tiene. Deschamps, al igual que hablábamos antes de Fernando Santos, se ha casado con una idea, se ha casado con un esquema, y creo que hay una generación de futbolistas franceses que por sí solos podrían aspirar a algo más
de lo que trata hoy Didier Deschamps de amarrar. Para mí tenía sentido la línea de 13, que la termine ejecutando mal Lenglet, porque enfrente tiene un equipo en Suiza que te ataca únicamente con 2 puntas y con Shaqiri por detrás de ellos. Entonces, con la línea de 3, vos tenías uno de cada stopper, marcando a los 2 delanteros que tenía Suiza en la previa, Seferovic y Embolo, te quedaba un hombre libre y tenías 2 hombres por banda que le dieran profundidad. Entonces automáticamente... Pero los 1 contra 1 estaba saliendo mal Francia. Bueno, también, pero por eso digo, en la teoría y cuando prepara el partido de Deschamps, tiene sentido porque le quitas a los 2 delanteros que tiene tu equipo rival, que no te va a atacar, se supone, en posesión, porque la pelota la debía tener más Francia, le pones un hombre a cada uno de los delanteros y le quitas ese peso específico y vos sumás amplitud con 2 hombres por banda. En la teoría tiene sentido eso. Pero no eres Francia, Andrés, no eres el campeón del mundo y enfrente está Suiza. No te tienes que preocupar por el rival para jugar. Si no juegas con línea de 3, ¿por qué la implementas para un partido de eliminación directa? ¿Por qué no con tu esquema con el que vienes jugando? Ver, que se preocupe el otro. Claramente no acierta, pero digo que tiene sentido. Ahora, después lo podemos debatir si está bien o está mal. Digo que cuando un técnico piensa en poner una línea de 3, lo hace, porque el equipo rival te ataca con 2 delanteros. Vos le pones un stopper a cada uno y quedás con uno que sobre. Y tenés a Rabiot y quien juega por la derecha, y a Pavard, que se supone que te dan amplitud y te van a sumar gente en ataque. Esa es la idea en un equipo en el que juega Griezmann completamente junto. Limitaba mucho en la teoría los ataques de Suiza en el planeamiento que ha hecho Deschamps del partido y que se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque el inglés pierde una marca, porque no se da cuenta que le está saltando Seferovic. Y varias jugadas... Perdón, y varias jugadas que sigo. también Lenglet se ve realmente mal. Ahora, yo no sé qué tanto responde este cambio en el aparato defensivo a la condición de Lucas Digne y de Lucas Hernández. Se manejó que estaban lesionados, de hecho uno de ellos ni siquiera es parte de la convocatoria para este partido. Apuesta por Rabiot, por el carrilero izquierdo, y tiene presencia en jugadas de ataque. Rabiot en el primer tiempo constantemente pisó los 3/4 de cancha, intentó disparos a puerta, en fin, eso en una parte le funciona, pero lo de Lenglet termina por ser impresentable. El manejo de partido vuelve a ser algo muy importante, lo mencionaba hace un momento Richard. Francia ganaba 3-1 al minuto 80, 3-1 al minuto 80, pero también antes Suiza los había tenido en un palmo cuando Ricardo Rodríguez falla un penal, concretamente eso fue al minuto 56. Entonces tiene muchas inflexiones, pero sí, la parte defensiva de Francia termina por ser exhibida el día de hoy. Son 3 joyas, 3 golazos los que consigue Francia, el control de Benzema, el taco de Mbappé, el soberbio disparo de Pogba. Pero si decía Andrés, Richard, de una Eurocopa gris de Mbappé, en términos generales es una Eurocopa gris del campeón del mundo por todo lo que esperábamos de esta Francia. ¿Le viste en algún momento así como ratos de un fútbol como para tirarte de espaldas? Yo el único rato que le vi de manejo de partido, podría decir, fue la victoria frente a Alemania. Es el único de manejo de partido que le vi. Consiguen un gol temprano, logran mantener a los alemanes dentro de la impotencia del seleccionado alemán. Francia lo defiende sin sufrirlo y es el único que yo veo en el cual Francia sabe manejar el resultado y sabe manejarse con la pelota. Pero eso fue frente a Alemania, fue en el primer partido de la fase de grupos. Contra Portugal es un partido medianamente parecido al que vimos hoy. Y ya hablábamos en otra oportunidad de lo aburrido que había sido aquel primer tiempo entre Portugal y Francia. Entonces hoy uno ve Francia cayendo en tanda de penales ante una Suiza que, si vamos a lo individual, Francia es muy superior a Suiza. Si vamos a lo colectivo, también es muy superior. ¿Dónde están las responsabilidades? Bueno, las responsabilidades están en la forma de encarar el partido, está en la forma de sostener el empate con la pelota en los pies, que no la sabe manejar, que no lo sabe administrar, y más allá de que consiguieron alguna solución, por ejemplo con lo de Rabiot en el lateral izquierdo. Rabiot no es alguien que te vaya a marcar desbordes en el 1 contra 1 planteando un duelo individual, pero sí es alguien que encontraba capacidad para asociarse con Mbappé de manera permanente o con Griezmann y con Benzema, y de pronto veías a Rabiot llegando hasta la última línea dentro del área recibiendo un servicio para ponerla hacia atrás y buscar el remate de algún compañero. O sea, hubo soluciones en algunos sectores de la cancha, sí, pero en otros hubo demasiada displicencia. Ahora, yo creo que le están pidiendo a Francia algo que Deschamps no ha querido que sea Francia. Deschamps nunca ha querido que Francia sea un equipo de posesión, de manejo, de ir a rival. Entonces, cuando vos te planteás como lo hace Deschamps desde el resultadismo, perdiendo la final de la última Euro, ganando el Mundial desde el pragmatismo y aprovechando las características de tus jugadores, cuando te planteás el fútbol desde ese lugar,
Cuando el resultado no se te da, que es lo que le pasa hoy, entonces abrís a la crítica de lo que estamos diciendo. ¿Por qué no estuvo el juego? Porque Deschamps nunca quiso el juego. Deschamps es un técnico que quiere el pragmatismo. Y eso creo que es lo que da más rabia, estarán de acuerdo, que teniendo un plantel con tantas posibilidades, no nada más en el plantel titular, sino también desde la banca, viniendo desde la banca, el equipo no haya explotado más decididamente en algún otro pasaje de estos 4 partidos que nada más nos entrega en esta Eurocopa de Naciones. Sí creo que tienen un reencuentro, ya lo mencionaba Ricardo, con los buenos goles que consiguen, la talla de goles que logran en el segundo tiempo, pero no, se va a Francia y lamentablemente me quedo con el vacío de no haberla visto explotar un grupo de jugadores llenos de talento y con miras muy altas. Los últimos 2 finalistas de Eurocopa, los 2 grandes favoritos en cuanto a talento individual eliminados en octavos de final